El origen del hombre. El Australopithecus pertenece a un género de homininos que empezó a habitar en África hace unos 4 millones de años. Eran bípedos con cerebro pequeño, pequeña estatura y rasgos intermedios entre simios y humanos. El Homo habilis es una de las especies más tempranas del género Homo. Vivió hace 2 millones de años en África. Era bípedo y era capaz de fabricar herramientas muy rudimentarias. El Homo rudolfensis vivió hace 2 millones de años. Este homínido tenía mayor capacidad craneal y cara más plana que el Homo habilis, de quien era contemporáneo. Fue encontrado en el lago Turkana, Kenia. El Homo ergaster procede probablemente del Homo habilis y es descrito por algunos autores como el antecesor africano del Homo erectus. Tenían una estatura parecida a la nuestra y sabían mantener el fuego. El Homo erectus es una especie exitosa que se expandió fuera de África. Usó el fuego y herramientas avanzadas. Tenemos fósiles en Eurasia y África. El Homo antecesor es una especie europea que existió hace 1 millón de años. Sus restos fueron descubiertos en la Sierra de Atapuerca, en España. Se le propuso como el ancestro común de neandertales y sapiens. El Homo heidelbergensis surgió hace más de 600.000 años en África y se expandió a Europa. Usó herramientas complejas y posiblemente lenguaje primitivo. Son los antepasados de los neandertales. El Homo neanderthalensis es una especie adaptada al frío que existió en Europa y Asia, con cráneo de gran capacidad y cuerpo robusto. Convivió con el Homo sapiens y se hibridó con él. El Homo sapiens es el humano anatómicamente moderno. Su origen está en África. Se expandió por todos los continentes y conquistó el planeta. Su historia sigue escribiéndose hoy. Recuerda que la evolución no es lineal. Más bien, es en forma de árbol. Hace 100.000 años, al menos 6 especies de humanos habitaban la Tierra. Hoy solo queda una, la nuestra. La primera oleada de colonización de los sapiens fue uno de los desastres ecológicos mayores y más céleres que acaeció en el reino animal. El Homo sapiens condujo a la extinción de la mitad de todos los grandes mamíferos. El Smilodon, conocido como el tigre dientes de sable, era un felino robusto y musculoso, de tamaño similar a un león. Tenía unos colmillos superiores, curvados y alargados, que podían medir hasta 28 centímetros. El Glyptodon era un mamífero acorazado gigante del tamaño de un automóvil, similar a un armadillo. Tenía un caparazón óseo rígido, compuesto por miles de placas hexagonales, que cubría su espalda y cabeza como una armadura medieval. El Elasmoterio, o rinoceronte unicornio siberiano, era un animal con un cuerpo robusto, cubierto de un pelaje largo y espeso, adaptado a climas fríos. Tenía patas largas y delgadas que le permitían galopar a velocidades considerables. El alce irlandés, también llamado ciervo gigante, era un cérvido colosal con un cuerpo esbelto pero musculoso, similar al de un alce moderno pero mucho más grande, con una cornamenta ramificada y palmada. La Macrauchenia era un mamífero ungulado de aspecto híbrido entre camello, caballo y elefante. Tenía un cuerpo alargado y esbelto, y un cuello largo y flexible que sostenía una cabeza pequeña con un hocico protuberante similar a una trompa. El Megaterio, o perezoso terrestre gigante, era un animal masivo de hasta 6 metros de longitud desde la cabeza hasta la cola y un peso de hasta 4 toneladas, con un cuerpo robusto y ancho, cubierto de pelaje largo y áspero que lo protegía del clima. El mamut, específicamente el mamut lanudo, era un proboscidio colosal similar a un elefante, pero adaptado al frío. Tenía un cuerpo masivo y un peso de hasta 6 toneladas y un pelaje denso y largo de color marrón rojizo. El moa gigante era un ave de Nueva Zelanda, con un cuerpo alargado y robusto, cubierto de plumas marrones ásperas y filamentosas, sin alas funcionales, y un cuello largo y flexible, que sostenía una cabeza pequeña, con un pico ancho y curvado. El dodo era un ave endémica de Mauricio de tamaño mediano, similar a un pavo grande, con un cuerpo rechoncho y redondeado, cubierto de plumas grises suaves y esponjosas. Sus alas vestigiales eran inútiles para el vuelo. El quagga era un équido de tamaño similar a una cebra común. Tenía un pelaje con rayas negras y blancas en la cabeza, en el cuello y en la parte delantera del cuerpo, rayas que se desvanecían gradualmente hacia la parte trasera. El tigre de Tasmania era un marsupial carnívoro de apariencia similar a un perro grande, con un cuerpo esbelto de hasta 2 metros de longitud, incluyendo la cola. Tenía un pelaje corto y rayas negras transversales que le daban un aspecto atigrado. Los yacimientos de Atapuerca están situados en una pequeña sierra ubicada en la provincia de Burgos, entre las localidades de Ibeas de Guarros y Atapuerca. Es uno de los lugares más antiguos de la prehistoria de Europa, con 1,5 millones de años de antigüedad. Para situarnos,
La prehistoria abarca desde la aparición de los primeros antepasados del ser humano hace unos 2,5 millones de años hasta la aparición de la escritura en el 3500 a.C. aproximadamente. En la prehistoria se diferencian varios periodos: paleolítico, neolítico y edad de los metales. Atapuerca contiene todos ellos. La Sierra de Atapuerca ha sido siempre un punto estratégico de paso situado entre 2 ríos y contiene un gran número de cuevas y galerías en su interior. Esto hizo que fuese habitada por diferentes grupos humanos durante la prehistoria. Estos yacimientos se descubrieron por casualidad cuando en 1896 se realizaron las obras del ferrocarril minero de la Sierra de la Demanda. La apertura de lo que conocemos hoy como trinchera del ferrocarril dejó al descubierto varias cuevas que fueron ocupadas por animales y humanos en la prehistoria. Los restos humanos más antiguos que se encuentran en la Sierra de Atapuerca pertenecen a los primeros europeos y están en un yacimiento situado en la trinchera del ferrocarril llamado la Sima del Elefante. Una mandíbula y una falange son los restos que se han encontrado de esta especie, que pertenecieron a un humano que habitó en la sierra hace 1.200.000 años. Se trata de una especie hasta ahora desconocida a la cual se le ha dado el nombre de Homo sp. Además, en Atapuerca se han descubierto restos de más especies. Es el caso de Homo antecessor, que llegó a Europa explorando nuevos territorios hace 780.000 años. En el yacimiento de la Gran Dolina se han recuperado más de 100 restos fósiles de esta especie. Gracias a ellos, sabemos que la morfología de su cara era muy parecida a la del humano actual. Además, en sus huesos se han identificado golpes y marcas de corte hechos con cuchillos de piedra. Estos cortes son muy parecidos a los que hay en los huesos de animales e indica que Homo antecessor era caníbal. Las primeras herramientas de piedra fabricadas por los humanos aparecen en África hace 2,5 millones de años. Se llaman herramientas del modo 1. Homo antecessor utilizó este tipo de utensilios. Son utensilios muy simples y con filos cortantes. Los humanos las usaban para cortar la carne, los tendones de los animales y para romper sus huesos. También servían para conseguir raíces, afilar y cortar ramas. Eran herramientas de un solo uso que abandonaban después de utilizarlas. Después de Homo antecessor, la Sierra de Atapuerca estuvo poblada por otros grupos humanos diferentes, los preneandertales. Vivieron en esta sierra hace entre 600.000 y 200.000 años. En la cima de los huesos, ubicada en Cueva Mayor, se han encontrado más de 6.000 restos de esta especie. Pertenecen a 29 personas de diferentes edades y sexos. Gracias a sus fósiles, sabemos que estos humanos eran fuertes, musculados y grandes cazadores. Además, se sabe que estos humanos ya formaban grupos familiares, se cuidaban entre ellos y tenían un lenguaje desarrollado. A través de sus huesos se conocen varias de las enfermedades que padecieron. Algunas eran graves y aún así sobrevivían hasta edades avanzadas gracias a los cuidados del resto del grupo. Todo parece indicar que en la cima de los huesos se produjo el primer enterramiento de la humanidad. Junto a los restos humanos se encontró una herramienta de piedra que parece que no fue utilizada. Además, estaba hecha de un material poco común en la zona, cuarcita roja. A esta herramienta se le llamó Excalibur, como la espada del rey Arturo. Seguramente se utilizó como ajuar funerario. Estos preneandertales, al igual que las especies humanas que vivieron anteriormente, eran nómadas. Esto quiere decir que se movían de un sitio a otro en busca de alimento y refugio. Vivían tanto en los abrigos de las cuevas como en el exterior de estas. Las cuevas de la Sierra de Atapuerca fueron utilizadas por estos humanos de diferentes maneras. Por ejemplo, el yacimiento de Galería, también situado en la trinchera del ferrocarril, tiene una apertura vertical que sirvió de trampa natural para animales que caían en su interior. Los humanos aprovechaban la carne de estos animales. Por otro lado, la parte superior de la Gran Dolina fue utilizada por los preneandertales durante mucho tiempo como campamento donde realizaban sus tareas cotidianas. En él se han recuperado abundantes restos de animales que han sido consumidos por los humanos. Al igual que los humanos, la tecnología también ha evolucionado. Se dejan de hacer herramientas de usar y tirar para hacer herramientas de piedra más elaboradas y con más utilidades. Es lo que se conoce como modo 2, que es el que usaban los preneandertales. La herramienta más característica es el bifaz o hacha de mano. Tiene forma de lágrima, los bordes son cortantes y la talla se realizaba por las dos caras. Estos se utilizaban para diferentes tareas como cortar carne, fabricar lanzas, cavar o sacar raíces de la tierra.
Posteriormente, llegan los neandertales a la sierra, que habitaron Europa hace 200.000 años hasta hace 40.000 años. Estos eran más fuertes que los humanos actuales y tenían las extremidades más cortas. Estaban muy adaptados a climas fríos, tenían una dieta muy variada basada en frutos silvestres, vegetales y carne de los animales que cazaban y que podían cocinar, ya que los neandertales ya dominaban el fuego. Gracias a yacimientos como Hundidero, Hotel California, Valle de las Orquídeas o Fuente Mudarra, próximos a la trinchera del ferrocarril, se sabe cómo se organizaban los neandertales. Además, en los yacimientos de Galería de las Estatuas y Cueva Fantasma se han encontrado sus restos fósiles. Los neandertales se caracterizan por una nueva técnica de hacer herramientas denominada Modo 3. Esta consistía en preparar antes la piedra para poder golpearla y conseguir herramientas con el tamaño y forma deseada. Los neandertales comienzan a usar otro tipo de materiales como madera o hueso. El resultado son herramientas más pequeñas y especializadas que se utilizaban fundamentalmente para cortar carne, limpiar pieles y trabajar fibras vegetales. El Homo sapiens, nuestra especie, también habitó la Sierra de Atapuerca. En yacimientos como el Mirador o el Portalón nos encontramos con una nueva etapa de la prehistoria, llamada Neolítico, de hace 7.000 años. En esta etapa aparecieron los primeros agricultores y ganaderos, aumentaron las temperaturas y desaparecieron muchos animales que hasta el momento sirvieron de comida para los seres humanos. Cada vez encontraban menos alimentos y esto hizo que los humanos cambiasen su forma de vida. Comienzan a cultivar plantas, a criar y cuidar animales y a establecerse en poblados permanentes, es decir, pasan de ser nómadas a sedentarios. Posteriormente, desde la edad de los metales hasta prácticamente la actualidad, las cuevas de Atapuerca se han seguido utilizando por los humanos, quienes las dieron diferentes usos, como refugio, como establos para guardar ganado o como santuarios donde enterrar a los muertos. Atapuerca nos enseña la importancia de conocer el pasado de la humanidad y su evolución. Nos ayuda a entender mejor cómo somos ahora y cómo seremos en el futuro. Sabemos que nació a orillas del río Lozoya, en su tramo más alto, en un refugio bajo una meseta de piedra desde cuya entrada se encara, dominando el círculo de montañas que rodean al valle, la cima de Peñalara. Enhiesta la cumbre como una enorme lanza y con sus nieves brillando al sol. Como al sol, relucían también las puntas de las lanzas que empuñaban los cazadores del clan que dominaba aquel territorio. Era una niña neandertal, de ojos azules, pelirroja, pecosa y de piel clara, cuyo nacimiento se remonta a unos 40.000 años. Pero conocemos con mucha mayor precisión que ella murió a poco de cumplir los 3 de su corta vida y que su muerte llenó de dolor no solo a su madre, sino a la tribu entera, que la lloró con desconsuelo y acompañó su pequeño cuerpo inerte, con su canto y sus antorchas, hasta la sagrada cueva de los ritos. Allí prendieron sobre su túmulo funerario una hoguera, y una vez consumida, depositaron sobre sus cenizas la mayor de las ofrendas, el gran cuerno de un rinoceronte lanudo que los cazadores habían logrado atrapar en una trampa excavada en el paso donde solían aproximarse al agua y que habían rematado con sus lanzones de pino. Luego, todos salieron en silencio, afligidos por su pérdida, pues cada vez nacían menos niños y aún menos sobrevivían. El viejo clan moría con cada niño, y más aún, si era una hembra la que perecía. La niña pelirroja que vivió en el que ahora han venido a llamar Valle de los Neandertales, en el Alto Lozoya madrileño, en el término de Pinilla del Valle, fue descubierta en 2011 por el equipo que dirigen Enrique Baquedano y Juan Luis Arzuaga, ambos en la élite de la paleoantropología mundial. Pues si el uno es reconocido como una eminencia por sus descubrimientos en Atapuerca, el otro, amén de codirigir esta excavación, también está al frente de los yacimientos de la garganta del Olduvai, Tanzania, una de las cunas de la humanidad. El hallazgo en la cueva, bautizada por ellos como la Descubierta, está llamado, lo es ya, a convertir el enclave, junto a otros vecinos de no menor importancia, abrigos y oquedades que conforman todo el yacimiento, en pieza fundamental que va a cambiar nuestra visión sobre la otra especie humana que compartió con nosotros la Tierra y que fue a extinguirse precisamente en el sur de la península ibérica, y muy posiblemente arrinconado por nosotros, los cromañones u Homo sapiens. Los últimos restos de los neandertales de Zafarraya, Málaga o en Gibraltar de tan solo 29.000 años de antigüedad
así lo indican. Los restos, la ofrenda y el sepulcro redondo y construido con piedras donde fue depositada la niña del Lozoya rebaten ya definitivamente la noción semibestial que de los neandertales se tuvo y aún se tiene. Al igual que sucede con nuestros propios antepasados, nada tiene que ver con la verdad científica. Calificar de ser humano incompleto al Cromañón que pintó Altamira es tan estúpido como tachar de infrahumanos a los neandertales, tan plena y fieramente humanos como nosotros. Desarrollaron una importante industria lítica, dominaron el fuego, tenían lenguaje, ocuparon Eurasia, establecieron normas en sus clanes, protegieron a quienes no podían valerse por ellos mismos, se sirvieron de plantas medicinales, incluso el hongo base de la penicilina. Y según las últimas dataciones en cuevas como Los Ardales, Málaga, Maltravieso, Cáceres y La Pasiega, Cantabria, algunas pinturas y grabados que nos atribuimos a los cromañones parece resultar que fueron anteriores. O sea, que el arte quizá no lo inventamos nosotros. Y en el Valle de los Neandertales dejaron de manera definitiva muestra de sus ritos, de su espiritualidad y del culto a los muertos del único ser, el humano, que en la naturaleza ha adquirido la terrible conciencia de que la muerte le espera. La descubierta está en un flanco del afloramiento rocoso cuya entrada da cara a la otra sierra que cierra el valle, por la que transcurre transversalmente el Lozoya, la de Ontanares. Próximo a la cueva, en el otro flanco, se abre el gran abrigo de Navalmaillo, que encara a Peñalara, que es donde el clan hacía su vida, donde mantenía encendidas sus hogueras y donde encontró refugio durante innumerables generaciones. En este enclave está la prueba más impactante de la plena humanidad del Neandertal, porque la descubierta es un santuario, el primer santuario de los primeros hombres. En él no solo se encuentra el enterramiento de la niña, también encontramos otra treintena de fuegos rituales. Tras celebrar sus ritos, colocaron como ofrendas cuernos de grandes herbívoros como el citado rinoceronte lanudo, bisontes, huros y grandes ciervos. Nunca carnívoros. El porqué desapareció con ellos. El Valle de los Neandertales era sin duda un lugar privilegiado. El río corriendo transversalmente por el pie de las montañas del sistema central, con sus laderas bajando desde los puertos y neveros del Reventón hasta Navafría, que dan paso a la cara norte, ya en la actual Segovia. Las cadenas montañosas cerrando el espacio y protegiendo contra los peores vientos y celliscas. Los sotos y herbazales junto al río eran pródigos en caza y pesca, plantas y raíces. El Shangri-La de los neandertales, dicen a veces jocosos sus descubridores, quienes saben que allí quedan por desvelar secretos que alumbrarán nuestro pasado. Solo tenían una pequeña falla. El sílex escasea en todo el territorio, pero le pusieron remedio tallando el cuarzo, el cristal de roca, que abunda, y por ello reluciría al sol la punta de las lanzas del clan cuando avanzaba en fila, para cazar esos grandes herbívoros o para defenderse de los leones cavernarios, los lobos, los cuones o desalojar a las hienas de sus cubiles para apoderarse de ellas. Varios de los yacimientos donde aparecen sus huellas tuvieron ese origen. La niña del Lozoya es historia, y aunque no escrita, ha dejado impresa, y quizás por ello más verazmente, su huella, como la dejaron los neandertales a los que tanto tiempo hemos despreciado, cuando en la realidad eran mucho más cercanos a nosotros de lo que siempre hemos creído, tanto que son de nosotros más que primos hermanos, tanto que en los genes de la población actual euroasiática ha quedado marcada su impronta, como ha demostrado Svante Paavo, el gran científico sueco premiado en 2018 con el Princesa de Asturias, quien se atrevió a decir que un 4% de nuestro ADN es herencia suya. Y piensa, para sí, que es bastante mayor el porcentaje. Nos hibridamos, nos cruzamos y tuvimos hijos comunes. Y estos, según parece, fueron fértiles, en lo que nos lleva a una duda. Dos especies son diferentes si no logran tener descendencia, o si, como en el caso de un burro y una yegua, logran tenerla pero el vástago que vive, la mula, es infértil. Pero si los hijos de los sapiens y neandertal eran fértiles, entonces, ¿acaso somos la misma especie? Pinilla del Valle está a tan solo 90 kilómetros de Madrid. La prehistoria a un tiro de piedra de la urbe del siglo XXI. La canción del bisonte, Le Chant du Bison, ha sido traducida al francés y está siendo un éxito, novela ese momento en que las dos únicas especies plena y fieramente humanas que ha habido sobre la faz de la Tierra chocaron.
chocaron y una de ellas se extinguió. Nosotros, los cromañones, y ellos, los neandertales. Se extinguieron precisamente aquí, en la península ibérica. Es también un libro que quiere ser un homenaje a esa especie extinguida, de la que, sin embargo, algo ha quedado en nosotros. En las verdes colinas de Santillana del Mar, en la región cántabra, la Tierra guarda memoria de los grupos humanos que habitaron estos parajes hace más de 30.000 años. Los ecosistemas que rodeaban la cavidad ofrecían agua, cobijo, leña, sílex y una fauna abundante: bisontes, caballos y ciervos, que proporcionaban alimento, pieles y hueso. No es casual, por tanto, que la cueva de Altamira fuese un lugar frecuentado con regularidad durante el Paleolítico Superior, aproximadamente entre hace 22.000 y 13.000 años. Y sin embargo, su historia cultural se remonta aún más atrás, pues su manifestación artística más antigua alcanza los 36.000 años. La historia moderna del descubrimiento arranca en 1868, cuando un labrador llamado Modesto Cubillas halló la cavidad y comunicó el hallazgo a Marcelino Sanz de Sautuola, abogado santanderino apasionado por la arqueología. A Sautuola se debe el reconocimiento de Altamira como santuario artístico prehistórico, y su nombre quedó para siempre ligado al de su hija María. En una de sus visitas, la niña se adentró por la galería, alzó la vista hacia el techo y, al ver los grandes animales pintados, avisó a su padre con la célebre exclamación: «¡Mira, papá, bueyes!». Aquellos bueyes eran bisontes. El hallazgo atrajo tanto a expertos como a curiosos y abrió una polémica internacional. Durante años se puso en duda la autenticidad de las pinturas, hasta que la comunidad científica rectificó a comienzos del siglo XX, consagrando a Sautuola como auténtico descubridor del arte de Altamira. Altamira contiene un repertorio excepcional de manifestaciones gráficas, grabados, dibujos y pinturas que representan animales, signos y figuras humanas, muchas de ellas ejecutadas con asombroso esmero y detallismo. En el famoso techo de la sala principal destacan los grandes bisontes polícromos realizados con carbón vegetal y ocres ferruginosos, modulados en diversos tonos. Los artistas paleolíticos supieron aprovechar los relieves naturales de la roca para sugerir volúmenes y musculatura. Combinaron trazos negros, tamponados y sombreados, e incluso, probablemente, soplado de pigmento para crear efectos de luz y movimiento. No extraña que por su potencia estética y técnica, Altamira haya sido apodada la Capilla Sixtina del arte paleolítico. El uso del espacio responde a lógicas de vida y de ritual. En la cueva podía haber áreas de tránsito y trabajo, con hogares, lámparas de grasa y útiles en sílex, asta y hueso, y espacios reservados a la imagen, donde el acto de pintar y grabar tenía un sentido simbólico ligado a la caza, la memoria del grupo o la relación con el entorno. La secuencia artística abarca fases solutrenses y magdalenienses. Sin embargo, la presencia de motivos muy antiguos refuerza la idea de un lugar conocido desde tiempos auriñacienses, visitado y resignificado por distintas comunidades a lo largo de milenios. El impacto del hallazgo fue enorme. En 1940 se creó el Patronato de Altamira para custodiar la cavidad, y con la expansión del turismo, el flujo de visitantes se volvió masivo. La presión humana alteraba el microclima. Aumentaban el CO2, la humedad y la temperatura, y con ello el riesgo de biodeterioro. Por eso, a partir de 1979, se limitaron severamente las visitas. En 1985 la cueva fue declarada Patrimonio de la Humanidad, reconocimiento a su valor universal excepcional y a la necesidad de preservarla. El equilibrio entre disfrute público y conservación llevó a una decisión crucial. En 2002 se cerró al público la cavidad original y se construyó una réplica a escala, la Neocueva, integrada en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Esta reproducción permite experimentar con fidelidad científica la potencia visual del techo de los bisontes sin comprometer la integridad del original. Desde entonces, el acceso directo a la cueva real solo se autoriza de manera muy excepcional y bajo control estricto, mientras equipos multidisciplinares monitorizan su estado. Altamira sintetiza naturaleza, técnica y memoria. Es un testimonio de cómo aquellas sociedades cazadoras-recolectoras supieron leer el paisaje y convertir una cueva en un lugar de imágenes perdurables.
Los bisontes del techo, trazados con carbón y ocre, siguen recordándonos 36.000 años después de las primeras figuras y tras las ocupaciones regulares entre 22.000 y 13.000 años, que el arte y la inteligencia simbólica forman parte nuclear de lo humano, y que su conservación es hoy una responsabilidad compartida. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos tres periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo, megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema: jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la Tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles: el Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad, trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina,
Telmureibet, Siria, y Kataluyuk, península de Anatolia. Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. La revolución neolítica fue el proceso prehistórico en el que las sociedades humanas pasaron de un modo de vida nómada de caza y recolección a un modo de vida sedentario basado en la agricultura y la ganadería. Este cambio trascendental comenzó hace unos 12.000 años, al final de la última glaciación y comienzo del Holoceno. Y fue un paso muy importante porque transformó para siempre la forma en que vivimos, comemos e interactuamos, allanando el camino hacia la civilización moderna. Aunque tradicionalmente se le llama revolución, los científicos actuales subrayan que fue un proceso gradual y multifocal. Se originó en primer lugar en Oriente Próximo, en la región denominada el Creciente Fértil, pero no por un único pueblo, sino mediante diversas comunidades que desarrollaron la agricultura de forma independiente dentro de esa región. El Creciente Fértil es una franja de tierras que se extiende desde Egipto y el Levante mediterráneo hasta Mesopotamia. ¿Por qué se llama así? Pues se llama creciente fértil porque la mancha que dibuja la región tiene forma de luna creciente. Esta región está bañada por 3 grandes ríos: el Nilo, el Tigris y el Éufrates. Debido a su clima y ecosistemas favorables tras la última glaciación, fue el escenario de los primeros experimentos agrícolas exitosos. Exacto, las condiciones se volvieron propicias para el cambio. Hacia el 8000 a.C., es decir, hace 10.000 años más o menos, diversas poblaciones de esta amplia zona ya domesticaban plantas silvestres y establecían los primeros asentamientos permanentes. Esta transición estuvo relacionada con cambios climáticos muy importantes, y es que al terminar la era glacial hubo una crisis del clima y luego una mejora de las condiciones climáticas al inicio del Holoceno, que ofreció el contexto propicio, el contexto adecuado para la proliferación de cereales y otros recursos. En esta zona, el creciente fértil, abundaban especies vegetales susceptibles de domesticación, como los trigos silvestres, espelta, escanda, la cebada silvestre, legumbres, lentejas, guisantes, garbanzos y fibras como el lino. También había animales adecuados para la cría como la oveja, la cabra, el buey y el cerdo. Pero no olvidemos que estas especies existían en estado salvaje, por lo que los grupos humanos locales tuvieron que comenzar a manipularlas y seleccionarlas gradualmente. Pero hemos de imaginar que todo esto no ocurre de la noche a la mañana, sino en miles de años. Y esto es importante porque las evidencias arqueológicas indican que el paso hacia la agricultura fue lento. Por ejemplo, y con esto lo vas a entender muy bien, se ha documentado que los seres humanos recolectaban granos y semillas silvestres desde mucho antes de cultivar, y es que se han encontrado restos de cereales recolectados hace unos 23.000 años cerca del mar de Galilea.
Las comunidades que habitaron allí solo aprovechaban lo que la naturaleza les ofrecía, sin manipular el crecimiento de las plantas. Pero luego, mucho más tarde, en torno al 9000, 8000 a.C., aprendieron a cultivar deliberadamente esos cereales. No sabemos exactamente el momento preciso, pero se estima que la siembra y cosecha de cebada empezó hace unos 11.000 años, seguida de la domesticación de legumbres ricas en proteínas como los guisantes y las lentejas. Algunos hallazgos sorprendentes recientes refuerzan esta visión, llamémosla gradual, que es la que tenemos que tener en mente. Otro ejemplo. En el yacimiento de Shubaika, en Jordania, se encontraron restos de pan plano con 14.400 años de antigüedad, elaborado por cazadores-recolectores con cereales silvestres, milenios antes de la domesticación de los mismos. Es decir, el pan se inventó mucho antes de que se cultivara el trigo. Esto demuestra que algunas poblaciones preneolíticas ya tenían conocimientos avanzados sobre las plantas y su procesamiento, sentando las bases culturales para la agricultura. En vista de estos indicios, los arqueólogos y genetistas coinciden en que la llamada revolución agrícola no fue un evento puntual ni obra de un solo pueblo, sino un proceso paralelo en múltiples lugares. Antes del Neolítico, los seres humanos vivían en pequeñas tribus nómadas, tribus que se desplazaban continuamente para cazar animales silvestres y recolectar frutos, semillas y raíces. La adopción de la agricultura supuso el abandono paulatino del nomadismo en favor de una vida sedentaria en aldeas permanentes. Este tránsito no ocurrió de la noche a la mañana, sino que se desarrolló a lo largo de siglos e incluso milenios. Las comunidades inicialmente combinaron la caza y recolección con la protoagricultura, alternando entre ambas estrategias según las circunstancias. Se han propuesto numerosas hipótesis sobre por qué nuestros antepasados decidieron echar raíces. Quizás la presión demográfica, tras el aumento poblacional, obligó a buscar nuevas fuentes de alimento. Tal vez los cambios climáticos redujeron los recursos silvestres disponibles, empujando a experimentar con el cultivo. O puede que se descubriera que cultivar ofrecía mayor seguridad alimentaria en épocas de escasez. También se barajan factores sociales como la posibilidad de involucrar a toda la comunidad, ancianos y niños incluidos, en la producción de comida, o factores culturales y religiosos, celebraciones comunitarias que requerían excedentes de alimentos. Bueno, probablemente fue una combinación de estas causas la que motivó esta transición. Independientemente de las razones, los grupos humanos comenzaron a establecerse de forma permanente en sitios fértiles. Un caso emblemático es Jericó, en el Valle del Jordán. Este lugar pasó de ser un campamento temporal de cazadores-recolectores natufienses a un poblado habitado todo el año poco después de finalizar la última glaciación. Hacia 9400 a.C., Jericó ya era una aldea con más de 70 viviendas construidas de barro y paja. Sus casas eran circulares, de unos 5 metros de diámetro, y albergaban a una población relativamente grande para la época. Para el 8000 a.C., Jericó incluso estaba rodeada por una muralla de piedra de 3,6 metros de altura y una impresionante torre defensiva, considerada de las primeras obras de arquitectura monumental conocidas. La presencia de esta muralla, junto con un foso y la torre, sugiere tanto una necesidad de protección, quizás contra inundaciones del Jordán, o contra otros grupos, como también una capacidad organizativa notable de la comunidad para planificar y coordinar una gran obra pública. La sedentarización trajo consigo profundas transformaciones en la vida cotidiana. Al no trasladarse constantemente, las familias pudieron acumular bienes y herramientas y tuvieron que aprender a almacenar alimentos para periodos largos. En las primeras aldeas agrícolas se han hallado silos y vasijas para guardar grano, evidencia de que cosechaban más de lo que consumían de inmediato. Este excedente alimentario fue crucial,
Por un lado, permitió sustentar a más gente. La disponibilidad más constante de comida llevó a un crecimiento demográfico notable. Y por otro, obligó a un modo de vida más estable, pues había que quedarse a cuidar los cultivos y proteger las reservas almacenadas. Las aldeas se convirtieron así en unidades sociales nuevas, con mayor población que las bandas de cazadores. Surgieron normas de convivencia más complejas y tal vez un sentido de territorialidad. La tierra cultivada y sus frutos pasaron a ser recursos de la comunidad, que debían defenderse. También se cree que en este periodo se desarrolló la idea de propiedad de la tierra, marcando el inicio de las estructuras económicas basadas en la posesión y herencia. El paso a la economía productora estuvo acompañado por una verdadera revolución tecnológica. Nuestros antepasados desarrollaron nuevas herramientas y técnicas para satisfacer las necesidades de la agricultura y la vida sedentaria. Herramientas de piedra pulida. A diferencia de los antiguos útiles de piedra tallada, en el Neolítico aparecen hachas y azuelas de piedra pulida, por ejemplo de jadeíta, mucho más eficaces para desbrozar bosques, trabajar la madera y construir viviendas. Esta innovación define al periodo, de hecho, Neolítico significa piedra nueva, en alusión a la piedra pulida. Hoces de sílex. Para segar cereales se inventaron hoces con hojas de piedra sílex insertadas en un mango. Se han encontrado, por ejemplo, hoces de pedernal en contextos tempranos de Oriente Próximo, indicando la recolección intensiva de granos desde los inicios del Neolítico. Molinos de mano y morteros. Al cosechar cereal en cantidad fue necesario molerlo para consumirlo. Los primeros agricultores usaban morteros excavados en piedra y molinos manuales para triturar los granos y hacer harina o sémola, posibilitando la preparación de panes sin levadura o papillas. Cerámica. Aunque en el creciente fértil el primer neolítico fue precerámico, hacia 7000 a.C. comenzó a difundirse la fabricación de vasijas de barro cocido. La cerámica permitió almacenar mejor los alimentos secos, protegiéndolos de plagas y humedad, y cocinar guisos, diversificando la dieta. Además, ofrecería la cerámica nuevas formas de expresión artística mediante la decoración de vasijas. Textiles y otros avances. La domesticación de plantas como el lino posibilitó obtener fibras para tejer. Se desarrollaron telares sencillos para confeccionar tejidos, proporcionándonos ropa más elaborada, sacos para transporte de productos, etc. Asimismo, al criar animales se aprovechó la lana y el cuero. En la construcción, las casas de las aldeas se perfeccionaron, se pasó de chozas temporales a viviendas de adobe, algunas rectangulares con varios cuartos, incorporando mejoras como hornos de barro, bancos y silos internos. También surgieron inventos cruciales un poco más adelante, durante el Neolítico tardío y la transición a la edad de los metales, como el arado de madera tirado por bueyes, la rueda para el transporte y la alfarería. Pero incluso en su fase más temprana, el Neolítico dotó a la humanidad de un kit tecnológico completamente nuevo que hizo posible una producción de alimentos a gran escala. Muchas de estas tecnologías agrícolas se seguirían usando, perfeccionadas, durante milenios. Los cambios tecnológicos y económicos vinieron acompañados de transformaciones sociales profundas. En las comunidades agrícolas sedentarias, la población aumentó sustancialmente respecto a la de las bandas o tribus paleolíticas. Aldeas como Cataluyuk, en Anatolia, siglos después de los inicios en Levante, llegaron a albergar miles de habitantes, algo impensable en tiempos de cazadores-recolectores. Y es que vivir juntos, en mayor número, requirió nuevas formas de organización social. Surgieron mecanismos comunitarios para tomar decisiones, repartir tareas y resolver conflictos. Es probable que aparecieran por primera vez líderes o consejos de ancianos que coordinaban actividades colectivas como las obras de irrigación, la construcción de defensas o la realización de intercambios con otros pueblos. También se dio una incipiente especialización del trabajo.
Aunque la mayoría seguía dedicándose a la subsistencia, algunos individuos podían concentrarse en oficios específicos, fabricar herramientas, cerámica, tejidos, etc., gracias a la existencia de excedentes alimentarios que sustentaban a artesanos a tiempo completo. Otro efecto de la vida agrícola fue el surgimiento de marcadas diferencias sociales. En la era paleolítica, con grupos pequeños y móviles, la acumulación de riqueza material era limitada y las desigualdades probablemente tenues. Pero en las aldeas neolíticas, algunas familias podían producir o almacenar más alimento que otras, o poseer más cabezas de ganado, lo que dio lugar a las primeras formas de desigualdad económica y de estratificación social. El acceso a tierras fértiles o al agua se volvió un factor crucial, y quienes controlaban esos recursos obtenían ventajas. Los arqueólogos han hallado indicios de que hacia el Neolítico final ya existían diferencias en el tamaño y calidad de las casas, así como ajuares funerarios más ricos para ciertos individuos, lo que sugiere la aparición de élites tempranas, y este cambio sentó las bases de sistemas sociales jerarquizados que más tarde cristalizarían en jefaturas y reinos. En el plano cultural y religioso, la revolución neolítica también dejó su huella. El sedentarismo permitió a las comunidades invertir tiempo y esfuerzo en construir estructuras monumentales de carácter ceremonial, de carácter colectivo, algo que era imposible para grupos nómadas. Un descubrimiento extraordinario en el sureste de Turquía así lo demuestra, y es el yacimiento de Göbekli Tepe, datado hacia 9600 a.C., que consiste en una serie de recintos circulares con gigantescos megalitos tallados. Lo llamativo es que Göbekli Tepe precede a las evidencias de asentamientos agrícolas plenos. Allí no se han encontrado plantas ni animales domesticados, solo huesos de especies cazadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto indica que fue construido por cazadores-recolectores sedentarios en los albores del Neolítico, tal vez como un centro ritual de reunión. Y es que, como hemos dicho, no todo ocurre a la vez en el Neolítico, y el paso es gradual según las zonas. En Göbekli Tepe se han exhumado pilares de piedra en forma de T de hasta 5,5 metros de altura, ricamente decorados con relieves de animales salvajes. La planificación y cooperación necesarias para erigir un santuario así sugieren que las creencias religiosas y la organización social compleja se estaban desarrollando a la par que la transición agrícola e incluso impulsándola. Es posible que rituales comunitarios como festines ocultos a los antepasados fomentaran la cohesión de grupos mayores y requirieran producir excedentes de comida, por ejemplo, para elaborar cerveza primitiva o pan para las ofrendas, actuando como catalizador cultural de la agricultura. La religión y el arte efectivamente florecieron bajo las nuevas condiciones sedentarias. En los asentamientos neolíticos del Levante se han hallado, por ejemplo, cráneos humanos modelados con yeso y con conchas colocadas en las cuencas oculares, interpretados como un culto a los antepasados ligado a la idea de pertenencia al lugar. En otros sitios se descubrieron figurillas de terracota representando formas femeninas voluptuosas, posiblemente diosas de la fertilidad, o animales domésticos, reflejando nuevas preocupaciones espirituales en sociedades agrícolas. Las paredes de las casas en Cataluyuk exhiben murales y relieves con escenas tanto de caza como quizá de rituales, mostrando la fusión de la herencia cazadora con la nueva vida sedentaria. El auge de la agricultura pudo también influir en la cosmología. Ciclos astronómicos y estaciones se volvieron cruciales para sembrar, para cosechar, de modo que se piensa que los primeros calendarios y observaciones astrales tuvieron motivaciones agrícolas.
Si bien el creciente fértil fue la primera región donde se consolidó el modo de vida agrícola, no fue la única. La transición neolítica ocurrió de forma autónoma en varios puntos del globo en épocas posteriores, dando origen a focos independientes de domesticación de plantas y animales, como ya hemos explicado. En Asia Oriental, por ejemplo, se domesticó el arroz en la cuenca del Yangtze y el mijo en la del río Huanghe, en China, a partir del 7000-6000 a.C., desarrollándose allí una agricultura propia. En el subcontinente indio también surgieron tempranamente cultivos autóctonos, como el mijo, la caña de azúcar y ciertas legumbres, y la cría local de cebú, aunque parte de estas técnicas agrícolas llegaron difundiéndose desde Mesopotamia. En África hubo al menos 2 centros de neolitización. En el noreste de África, la franja del Nilo adoptó pronto la agricultura desde el creciente fértil, mientras que en la zona del Sahel y África occidental se domesticaron especies locales como el sorgo, el mijo africano y algunas leguminosas, quizá de modo independiente. Por su parte, en América la revolución neolítica se dio mucho más tarde, y claro, de manera separada respecto al viejo mundo. En Mesoamérica se cultivó el maíz, frijoles y calabazas, con evidencias desde el 7000, 5000 a.C., y en los Andes de Sudamérica se domesticaron la papa, es decir, la patata, el camote, la quinoa y animales como la llama a partir del 5000 a.C. Estos focos americanos desarrollaron agricultura sin contacto con Eurasia, mostrando que el cambio a la producción de alimentos fue una convergencia evolutiva en distintas sociedades humanas. ¿Y qué pasa con Europa? Pues en Europa el neolítico no nació localmente, sino que fue importado. Agricultores procedentes del cercano Oriente fueron migrando con sus conocimientos, extendiendo la agricultura por el Mediterráneo y más tarde por el resto del continente, más o menos entre el 7000 y el 4000 a.C. En todos estos lugares, aunque las especies cultivadas diferían, la consecuencia era la misma. Las poblaciones humanas pasaron de ser cazadoras-recolectoras a campesinas sedentarias, repitiendo en esencia el modelo pionero del creciente fértil. La revolución neolítica supuso el mayor cambio económico y social de la prehistoria, y sus efectos marcaron el rumbo de la humanidad. Gracias a la agricultura, las comunidades pudieron crecer hasta convertirse en verdaderas ciudades con miles de habitantes, algo imposible bajo el modo de vida cazador. El excedente alimentario y la sedentarización permitieron la aparición de profesiones especializadas, artesanos, comerciantes, sacerdotes, sentando las bases para la diversificación del conocimiento y la tecnología. Con el tiempo, las aldeas agrícolas del Neolítico evolucionaron hacia las primeras civilizaciones urbanas durante el Calcolítico y la Edad del Bronce. Por ejemplo, Sumeria en Mesopotamia o el Antiguo Egipto, sociedades ya con escritura. Aquí es cuando entramos en la historia. Sociedades con monumentalidad estatal y ciencia incipiente. Desarrollos que no habrían sido posibles sin el fundamento agrícola. Por eso suele afirmarse que la revolución neolítica abrió el camino a la civilización. ¿La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar? ¿El duque de Alba se comía a los niños? ¿Felipe II mató a su hijo? ¿Hubo genocidio en América? ¿Los españoles robaron el oro? ¿Destruyeron las lenguas indígenas? ¿El 12 de octubre hay algo que celebrar? ¿Virreinatos o colonias? ¿Atraso español? ¿Decadencia? ¿Racismo? No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra.
Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes: reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva.